Good evening, my name is Alejo Ruiz. I would like to welcome you all from Rosario and thank you very much for joining this talk named What to Expect from Fungicide Resistance by Neil Havis and Carlos Alberto Porcellini. Throughout the presentations that we are about to see, you will be able to send us questions throughout the right panel at your screens. And at the end of the presentations, I will make some of them to the speakers based on the amount of time that we have left, and we will try to answer all of them. Also, we recommend you sending the questions during the panel. Remember that in the top menu of the main page, there is a section called Attendees, where you can search for the speakers who are registered in the Congress and through it be able to chat with them. Do not forget to stop by a pre-seat space inside the commercial hall, where you will find live interviews with specialists and information of all APRESID programs. Now I will briefly introduce the speakers. Neil Havis focused his studies on crop diseases, epidemiology, and ways of dissemination, mainly in cereals and oilseeds, such as rapeseed. In the last 20 years, he focused on studying Gramularia colosigini, a very important disease in barley. In addition, his study focuses on improving our understanding of fungal biology, the possibility of developing alarm system for producers, and new control methods. Carlos Alberto Porcellini is an agricultural engineer graduated from the University of Paso Fundo. He has a master's degree in phytopathology from Sao Paulo University and a PhD in phytopathology from Florida University. He was phytopathology professor at the University of Paso Fundo until 2018. Currently, he is a researcher at Agrotecno Research in Paso Fundo. He investigates the epidemiology of disease in soybean and wheat crops. Now, let's start with the presentations. Good evening, everybody. My name is Dr. Neil Havis. Yo soy Neil Havis, trabajo para el SRUC en Edimburgo y voy a hablar sobre qué esperar cómo trabajar en cuanto a las enfermedades de las plagas. Voy a hablar de nuestra experiencia en el Reino Unido y en Europa, hablando de la resistencia de los patógenos de cultivos. Espero que puedan ver mis diapositivas. Este es el título de mi presentación y yo trabajo en Edimburgo, Escocia, que forma parte del Reino Unido. Voy a empezar hablando de la resistencia a los fungicidas. Sabemos que esta resistencia está dejando de lado muchos de los actores establecidos y también está afectando a algunos de los nuevos productos. En el Reino Unido vemos cada vez más legislación que reduce la cantidad de ingredientes activos que se pueden utilizar. Y esto presenta un desafío para el control de las enfermedades. Tenemos cierta resistencia en variedades resistentes, pero es un cuadro combinado y en algunas situaciones no utilizamos las variedades más resistentes. Después voy a hablar de esto. También se habla mucho de los principios de resistencia que recomendamos a los productores y después voy a hablar de cómo se pueden manejar las principales amenazas de la resistencia en el Reino Unido y en Europa. En cuanto a resistencia, bueno, sabemos que hay temas de resistencia con respecto a los principales fungicidas que tenemos a la izquierda de esta tabla. Aquí ven las estrobolinas. A veces son los inhibidores de la síntesis de quinasa, los azoles, que se utilizan mucho. Los inhibidores de la SDHI son los inhibidores de la SDH. Tenemos una segunda generación de fungicidas SDHI. Y después voy a hablar de los temas de resistencia aquí. Los MBCs, que se utilizaron en el pasado. Algunos otros productos como quinoxifen, metafenona y clorothalonil y folpet. Estos son muchos
Y los que están abajo, los últimos dos no presentan problemas de resistencia, pero arriba vemos una gran cantidad de enfermedades donde hay resistencia en Europa. Resistencia a estos productos. Voy a hablar de algunos estudios de caso. El primero, voy a hablar de Cymnoseptoria tritisae en trigo. Esta Cymnoseptoria es la enfermedad más importante que afecta el trigo en Europa y el Reino Unido. En el pasado tuvimos rindes muy altos, pero tenemos variedades de rindes altos y muy susceptibles. Y el control de esta enfermedad se basó en el uso de fungicidas. En general había que utilizar muchas aplicaciones de grupos químicos diferentes. En algunas partes de Europa, en las partes más húmedas, donde la presión de la enfermedad es alta, quizás haya 4 pulverizaciones en una campaña para controlar la cimoseptoria. En cuanto a resistencia, hemos visto resistencia a los QOIs desde 2003. Hemos visto reducciones en la sensibilidad de los azoles, hay pruebas con los SDHIs y por supuesto aparecen nuevos productos y quizás en los próximos 2 a 3 años tengamos que pensar cómo proteger estos nuevos productos para que no se desarrolle resistencia. Vamos a empezar hablando de resistencia a los azoles. Aquí vemos cómo ha caído la eficacia de 2 de los principales azoles. Aquí los vemos. A la izquierda ven del gráfico que tenemos un control de Septoria en el año 2000, cuando se lanzaron estos fungicidas que eran nuevas, especialmente protoquionazo, logramos un 80% de control con una dosis completa de pulverización. Si vamos hacia la derecha del gráfico, vemos que en el año 2018 logramos un 20% de control y un control diferente con el epiconazol. Los productores tienen que saber cuál es el nivel de control que van a lograr con un fungicida. Cuando lo aplican, tienen que pensar en la debilidad de cada fungicida cuando están desarrollando su propio programa. Estos son algunos gráficos donde vemos el cambio en la eficacia de los fungicidas, los inhibidores de SDH. Aquí en la parte de arriba podemos ver Imtrex, que es fluxaperóxido, es el inhibidor de SDH de BASF. Aquí vemos el 2013, donde vemos el peor control logrado, el mejor control logrado y la línea oscura completa es el control promedio que se logró. Y ven que en 2013 con Imtrex el control promedio es casi un 100%. Esto fue muy bueno para los productores que tenían un producto muy efectivo que podían utilizar para controlar la plaga, pero cuando vamos a 2018 pueden ver que el control promedio bajó a 60%. Aquí vemos que aparecieron mutaciones, lo que reduce la eficacia de este fungicida. Para compararlo, aquí en la parte de abajo tenemos los gráficos de Vertizan, que es otro inhibidor de SDHI desarrollado por Cautiva. Y aquí vemos el cambio desde 2013, donde tuvimos el 99% de control. Y en 2018 el control promedio es del 40% aproximadamente. Entonces, si el fungicida es cada vez más débil, hay que pensar cómo proteger el cultivo a través de un programa efectivo. Ya hablamos de la aparición de mutaciones, lo que reduce la eficacia de los fungicidas, pero quería señalar algo que observamos hablando de la sensibilidad de aislados en laboratorios. Aquí vemos la frecuencia y los valores SE50 con respecto a la concentración de hongos o cuánto producto necesitamos para controlar la población en un 50%. Aquí en los diamantes azules, que son 2003, vemos el valor de S50 es 0,001 partes por millón. Entonces vemos que la población de patógenos era muy sensible a este fungicida. Si vamos hacia la derecha, vemos que vamos moviéndonos cada vez más hacia la derecha. Hace falta más cantidad de fungicida para controlar el crecimiento del hongo. Aquí vemos en rosa, tenemos 2018. Y después hay barras negras, ¿no?, que representan 2019. Y lo que vimos es un cambio de sensibilidad del patógeno, que era más sensible. Aquí en Europa en 2018 tuvimos un verano muy cálido y seco. Y creemos que algunas de estas mutaciones en los hongos
pagaron por esta aptitud, por esta mutación, o sea, los aislados que mutaron no sobrevivieron a estas condiciones de alta temperatura y poca humedad. Entonces, además de una presión de selección causada por los fungicidas, no olviden que el medio ambiente también puede ejercer presión de selección. Así que esperamos para ver si esto es un cambio estable, si el hongo va a ser más susceptible o si solamente fue una excepción de ese año. Vamos a ver qué pasa con los ensayos del 2020. Entonces, ¿qué evidencia utilizamos para brindar nuestro asesoramiento a los productores? Este es un trabajo que se publicó en 2014, donde un patólogo, Frank van den Bosch, analizó todos los trabajos que se habían publicado sobre la presión de selección en términos de fungicidas y patógenos y consideró algunos factores tales como aumento de la dosis, aumento de la cantidad de fumigaciones y que ven en rojo algunos números. La mayoría de los trabajos señalan que estas actividades en realidad aumentan la selección. Si consideramos el agregado de un segundo producto o alternar de producto, en este caso se reduce la selección. De aquí en más asesoramos a los productores diciéndoles que se centren en el agregado de productos o en el reemplazo de productos, que no aumenten la dosis ni la cantidad de pulverizaciones, ni que dividan la dosis, porque eso no tiene ninguna utilidad. Y en realidad causa presión de selección sobre el patógeno. El segundo estudio de caso del que quiero hablar es resistencia a las enfermedades en cebada. Aquí hay muchos blancos, hay muchos grupos activos disponibles para los productores. Tradicionalmente los cultivos de cebada necesitan menos productos, necesitan al grado de menos productos, menos insumos. Por suerte, hubo un desarrollo muy lento del uso de las variedades más resistentes, pero en una zona de nuestro país se cultivan en realidad pocas variedades que son las que buscan los consumidores. Entonces terminamos cultivando variedades poco resistentes. Vemos problemas de resistencia cuando aparecen diferentes problemas como ramularia, la mancha reticulada, etc. Como hemos visto con el trigo, también ha caído la eficacia de los fungicidas. Aquí vemos el caso que pasa con Rhynchosporium, la estrovirulina es un ejemplo. Cuando apareció en el mercado una dosis completa, de piraclostrovina, cuando apareció en el mercado tenía una muy buena eficacia, pero al pasar el tiempo, con la misma cantidad de eficacia, se logró un control mucho menor, solo 40%. Creemos que esto no es el resultado de la mutación del G143 del patógeno, porque no hay un colapso continuo en el control, hay una caída gradual y creemos que eso tiene que ver con otras mutaciones del hongo. Sabemos que la mutación G143E produce una penalidad de mutación. Entonces, quizás si aparezca una mutación, quizás no sobreviva el invierno. Esto es lo que pasó en Francia, donde se detectó la mutación en 2007 en cultivos de cebada, pero cuando los investigadores volvieron al mismo campo al año siguiente, no lo encontraron. Y quizás creemos que esto se deba a que el patógeno que presentó la mutación no sobrevivió al invierno. Entonces, en el caso de este patógeno que afecta a la cebada, la mancha reticulada, vemos una caída en la eficacia de los fungicidas. Aquí vemos la eficacia de los fungicidas. Este es un estudio financiado por una organización que da información y evidencia independiente a los productores sobre la eficacia de los fungicidas. Y para hacer estos estudios se cultiva una variedad susceptible, se aplica un fungicida en una fecha con diferentes dosis. Dosis completa, media dosis, un cuarto de dosis o quizás doble dosis. Y la incidencia de la enfermedad se mide en el cultivo y se puede calcular y mostrar en esta curva qué nivel de control se logró. Aquí pueden ver las curvas a la izquierda. Estos son resultados de 2014 y 2015. Pueden ver que hay un importante control de la enfermedad con todos los fungicidas que se evaluaron. Incluso con la mitad de la dosis se logra una reducción casi completa.
si comparamos esto con 2016 y 2017, aquí vemos que se logra control con el protaconazol y estrovirulina, pero aquí vemos que Intrex y Vertizain, que el control empieza a mesetarse. Entonces, obviamente hay mutaciones que están apareciendo en el patógeno y que hace que los fungicidas sean menos efectivos. Otro patógeno importante de la cebada es la ramularia, que en general es muy difícil de combatir. Tenemos variedades que son débiles en cuanto a la resistencia a la ramularia, pero en este momento no hay variedades muy resistentes. Ya hablé de la preferencia de los usuarios finales que quieren siempre el mismo producto. La mayoría de los productores cultivan una sola variedad, o sea que no se puede impedir el desplazamiento del patógeno. Hemos visto el desarrollo de resistencia a los fungicidas en escala sin precedentes en el caso de este patógeno. Históricamente, la resistencia a los cuboides apareció en la ramularia en 2002. También empezó la resistencia en los MVCs. Y empezamos a ver problemas con los unidades de los SDHI. En 2014 arrancó esto con la primera detección de aislados con menor sensibilidad. En 2015 se encontraron algunas observaciones en ciertos países en Europa. En 2016 empezamos a ver un desplazamiento de los SDHIs y azoles en estudios. En 2017 vimos algo parecido a lo que hemos visto con la semisectoria. Empezó a caer la eficacia de ambos grupos. En 2017 vimos un colapso completo en términos de la eficacia de estos dos grupos de fungicidas contra este patógeno, la ramularia. Esto se dio en el Reino Unido y en Alemania. La situación varía en diferentes países de Europa, donde en algunos casos los SDHI todavía son eficaces. En 2018 tuvimos un verano muy cálido y seco, y en 2019 empezamos a ver cierta actividad del protaconazol. Una vez más, la pregunta es, ¿esto fue una excepción? Towards ¿O esperamos ver más falta de eficacia? Revistar XE es un nuevo fungicida en este gráfico. Podemos ver que tiene una buena actividad para la ramularia. Bravo es otro producto, es el clorotalonil. Ahora hay nueva legislación con reducción en los ingredientes activos, así que a partir de 2020 no se utiliza. En el futuro se va a seguir utilizando Revistar en estas situaciones, pero también vamos a tratar de buscar otros herbicidas multisitios. ¿Hemos aprendido algo? En mi experiencia debo decir que sí, creo que de acá al futuro es importante para cualquier producto establecer una sensibilidad inicial y determinar un rango normal. Va a ser útil hacer una evaluación de riesgos y que sea evaluado por una autoridad de aprobación. Necesitamos una mezcla, una combinación de medidas regulatorias y de gestión, y además vamos a tener que decidir sobre cuál será el impacto en la rentabilidad del productor y para devolverle a la industria su inversión. Con respecto a las estrategias antirresistencias, es seguir los principios de manejo integrados de plagas, hacer uso de otras alternativas, reducir el uso único de determinados fungicidas, tratar de reducir la resistencia, utilizar la menor cantidad posible de fungicida necesario para que cumple con la función, tanto cambiar la dosis como la cantidad de aplicaciones, utilizar mezclas equilibradas de productos, porque si tenemos un producto que es débil, tratar de utilizarlo con uno más efectivo y utilizar el más efectivo más que el débil, alternar productos, evitar repetir programas de dosis y
utilizar fungicidas de bajo riesgo, como por ejemplo el Floplet, pero hay dificultades en lograr que se adopten en la práctica estos principios de buena gestión. Tenemos que trabajar en forma cercana con la industria y motivar a la industria para que pueda tomar la responsabilidad de justamente adoptar medidas importantes. Muchas gracias. Cuando termine esta sesión, con gusto responderé a las preguntas. Nuevamente, gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Me gustaría agradecerles por esta oportunidad de participar en la reunión de APRESID 2020. Voy a hablar de la situación de la resistencia a fungicidas. Me llamo Carlos Forseñal, tengo un título en agronomía, un Master in Science en patología vegetal y también un doctorado. Trabajo como profesor de fitopatología en la Universidad de Paso Fundo y desde 2018 trabajo en la Estación Experimental de Paso Fundo. Nosotros estamos al sur de Brasil, donde tenemos sitios de experimentación en 3 lugares distintos: Paso Fundo, Panambi y Cachoeira do Sul. Estas son imágenes de nuestro campo principal en Paso Fundo en 2 campañas de verano que se ven totalmente distintas. En el año 2018 tuvimos mucha lluvia, mucha roya, diferencia en los programas de pulverización, y en la última campaña 2019-2020 menos lluvias, menos enfermedades, en particular roya asiática, y obtuvimos de todas maneras buenos resultados en el campo. La principal enfermedad que tenemos en el sur de Brasil, o en Brasil en particular, es la roya asiática, el oidio, la marca amarilla, septoria, por ejemplo, tizón de la hoja y mancha anillada de la soja. También tenemos otras enfermedades causadas por Steroclostridium y Sclerotinia. Estos son los daños que observamos por las enfermedades en el sur de Brasil. Como podrán observar, tenemos una gran diferencia entre plantas tratadas y no tratadas. Podemos llegar a encontrar hasta 2.700 kilogramos por hectárea entre plantas tratadas y no tratadas. Esta es la situación de las enfermedades para nosotros. Hoy vamos a hablar de fungicidas, los cuales se enfrentan a resistencia. Hay fungicidas de sitio único, de sitio específico, del 1960 benzimidazoles, 1970 triazoles, de 1990 estrobirulinas y del año 2010 carboxamidas, que tienen una resistencia de media alta. Como ustedes pueden ver, en Brasil tenemos muchos problemas con respecto a la resistencia. Esto es un cultivo de soja. Podemos ver Pacóspora, que se utilizan 3 grupos de fungicidas. Para la corinéspora, 2 casos de resistencia. Para la cercospora, recientemente observamos resistas con triazoles y estrobirulinas. Y para el Coletotricum, es el agente causante de la artroconosis. Hay un control reducido que se ha informado, pero no se ha confirmado la resistencia propiamente dicha todavía. Vemos que la resistencia causa reducción en el control de la roya asiática. En estas curvas vemos la disminución del control a través de los años por la resistencia del hongo. Originalmente, el control de la información por muchos grupos de herbicidas llega en algunos casos al 76%, que en triazoles y estrobirulinas la eficacia de control era de 48 a 69%, luego de 50 a 61% y en el último caso de 64 a 76%. Es decir, que se ha perdido una gran
posibilidad de control. La resistencia está distribuida en todo el país. Este mapa de la izquierda vemos muchos puntos rojos que muestra la distribución de los mutantes resistentes de estrovirulinas. Aquí en este otro mapa vemos resistencia a algunos puntos rojos y amarillos que aumentan la resistencia mayor a las carboxamidas. Este problema no solo se restringe a la pacóspera, sino a otras enfermedades como la mancha amarilla de la hoja. Vemos cómo disminuye la eficiencia del control de carboxamidas. En este caso hablamos del fluxapiroxidas, que en algún momento era muy bueno para controlar las enfermedades, pero ahora bajó a un 45% su eficacia original. Esta resistencia está menos distribuida que en el caso de la parcóspera. La resistencia de la corinóspera no está tan dispersa o tan distribuida con la apocóspera, que está muy distribuida por los vientos. Aquí están las poblaciones de corinóspera sensibles, que en esta zona verde es bastante bajo, pero en las zonas amarillas alcanza a 10 veces más. También la especie Cercospora, hay resistencia de la especie Cercospora en Brasil. Aquí podemos ver en el mapa de Brasil, hay muchos puntos rojos que muestran que la distribución de estos mutantes resistentes está en todo el país. Esto es algunos datos que resultan de los estudios. Este cuadro de la izquierda muestra 3 estribilurinas. Podemos ver que en algunos lugares hay algunos fungicidas cuyos valores de concentración llegan a 0. Quiere decir que de todas maneras pudieron controlar el hongo, pero en los mismos precios podemos tener aislados. En algunos casos tenemos valores que se quieren 10.000 o 9.000 valores microlitros para controlar. Quiere decir que hay una gama muy amplia, un espectro muy alto de valores de concentración efectiva, S. Aquí en este cuadro de la derecha, en algunos casos pasa lo mismo con fungicidas, pero el rango de diferencia en los valores S es distinto. Aquí vemos que pasa de 3 a 16 microgramos por mililitro. Pero es importante afirmar que originalmente, cuando se lanzaron estos fungicidas en el mercado, el valor de S para controlar la Cercospora estaba por debajo de 1 y ahora son mucho más altos. Quiere decir que estamos perdiendo justamente el poder de las estrovirulinas por el alto nivel de Cercospora resistente. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de resistencia? Acá en la izquierda tenemos vainas con muchos síntomas de tizón de la hoja. Aquí se aplica una mezcla de estrovirulina y mancozeb o morfolina, pero sin embargo podemos ver que hay muchos síntomas de la enfermedad. En este grupo de la derecha se ven mucho menos síntomas. Estas vainas se ven saludables y limpias porque cambiamos algunos de los componentes, algunos de los productos con los que combinamos. Utilizamos triazoles, clorotalonil o solamente utilizamos mezcla de estrovirulina simplemente. Lo que quizá nos dice que tenemos que poner más estrovirulina y quizá tenemos que combinarlo con clorotalonil o con otras. Para mostrarles algunos resultados del campo, hicimos ensayos similares, pero en distintos cultivares. Este cultivar de la última campaña en Brasil, en este cuadro de arriba tenemos formulaciones para controlar la roya.
pero también sirvieron para controlar tizón de la hoja. En el primer caso tuvimos al final de la campaña, fue 67 por hectárea, pero luego pudimos aumentar a 71.7 porque logramos controlar mejor tizón de la hoja. La misma situación se pudo observar en otro cultivar, Basmax Zeus. La diferencia es menor, pero el resultado es similar. Para ¿cuál es la principal razón de estos problemas? Es la mutación. Yo les voy a explicar gráficamente este ejemplo que representa, por ejemplo, aquí tenemos este candado que es una enzima muy importante para el fungicides. Aquí tenemos una llave que abre, que se llama el sitio de acción, que entonces la llave se puede conectar e interferir en las funciones de esa enzima. Las causas principales de la resistencia son los cambios que se producen en este sitio de acción, que no permite una conexión correcta. Pero hay otras maneras para que el fungicida encuentre resistencia. Por ejemplo, aumentar la producción de la enzima para compensar parte de la situación. También aumenta la capacidad de detoxificación del fungicida, o también puede utilizar vías metabólicas alternativas, y en general se produce lo que se llama una resistencia cruzada. Cuando el hongo cambia, el fungicida cambia el sitio de acción, puede afectar a los otros componentes del fungicida que tienen la acción. Si, por ejemplo, si tenemos una reacción de los inhibidores de las quinonas, probablemente no va a ocurrir lo mismo con todos los componentes. La explanación de esta diferencia, por ejemplo, tenemos una conexión apretada de la llave o del fungicida, del sitio de acción. Probablemente esta conexión apretada va a hacer que el fungicida tenga un mejor control, pero puesto que el hongo puede cambiar el sitio de acción, la conexión va a ser más difícil, entonces la resistencia va a ser mayor. Por otra parte, podemos tener un fungicida con pequeñas moléculas, como que la llave es pequeña, de manera que la conexión va a ser floja. Entonces el sitio de acción no va a tener el mejor control, aunque el control va a seguir siendo bueno. En esos casos vamos a tener un nivel menor de resistencia, porque todavía se puede conectar el sitio de acción para controlar la enfermedad. En estos dos ejemplos, el nivel de resistencia bajo. Esto se explica porque a pesar de la resistencia cruzada, en algunos casos puede tener un efecto más alto y en otro caso más bajo. También hablamos de la resistencia múltiple. Un hongo puede ser resistente a distintos modos de acción. Si, por ejemplo, hablamos de la pacóspora en acción, es resistente a 3 modos de acción. Por ejemplo, los DMIs, a los inhibidores de las quinonas y a los inhibidores del succinato de hidrogenasa. La corinóspora resiste a 2 modos de acción y la cercóspora también a 2 modos de acción. Pero, por ejemplo, en la literatura encontramos ejemplos como la de la Botrytis cinerea, que ya ha desarrollado resistencia a 6 modos de acción. Cuando consideramos el caso de la resistencia múltiple, pensamos que a lo mejor estamos creando una suerte de super hongo que va a ser muy difícil de controlar en el futuro cercano. ¿Cómo podemos manejar el riesgo de resistencia? No lo podemos evitar, lo podemos manejar en todo caso. Y una de las mejores maneras es utilizar fungicidas multisitios como mancozeb, cloroftalonil u otros compuestos, ya sea la formulación o combinado en el tanque con otros productos. Esta combinación de enzimas le hace difícil al hongo hacer tantas mutaciones como para llegar a ser resistente. Otra manera que podemos manejar el riesgo de resistencia es alternar distintos modos de acción.
tratar de armar soluciones con distintos compuestos y no seleccionar una población resistente. Y esto es lo mismo que ocurre cuando aplicamos en la campaña. Se recomienda no más de 2 aplicaciones por campaña. También se recomienda hacer pulverizaciones preventivas o en las primeras etapas de la enfermedad. Y también es muy importante utilizar una buena tecnología de aplicación. Hablando de la resistencia de multisitios, los más importantes son los compuestos cúpricos, como son los fungicidas de cobre del siglo XIX, los carbamatos que se utilizaban a mediados del siglo XX y más recientemente, pero de 1960, el clorotalonanil. Todos estos son multisitios porque trabajan con distintas enzimas y por esta razón tienen muy bajo, casi nulo riesgo de resistencia. Son muy antiguos pero muy eficaces y muy útiles en el campo. Para mostrarles algunos de los beneficios de fungicidas multisitios, les traigo acá un estudio que hicimos en Paso Fundo en el año 2018, en la campaña 2018. Nosotros plantamos sojas en fechas distintas, entre el 4 de octubre al 13 de diciembre, y seleccionamos 2 modos de acción. Triazol más estrovirulina, carboxamidas más estrobilurina. Y cuando plantamos la soja más temprano, logramos un buen control de la enfermedad. Pero a medida que fuimos retrasando las fechas de siembra, vemos cómo disminuye la eficacia de estos fungicidas de 81.1% a 38.4% y en este otro caso de 88.1 a 52.9%. Esto muestra una disminución de la eficacia a medida que se retarda la siembra porque hay más enfermedad para controlar y más mutantes resistentes. Cuando agregamos otro multisitio, por ejemplo al triazol, agregamos estrovirulina y multisitio, en ambos casos podemos ver que utilizando el fungicida multisitio, podemos mantener, a pesar de que se retardan las fechas de siembra, un buen control de la enfermedad, de 87.4 a 75.8, y en el segundo caso lo mismo, de 88 a 80. Volviendo a esta tabla que vimos antes, aquí les puedo mostrar algunos resultados de la eficacia de control y el rinde del grano utilizando formulaciones con fungicidas multisitios. Se logró una eficacia de control de 70 a 76%. Todos los otros grupos que se ven encima son monositios. Entonces podemos ver que la eficacia de control es menor. Utilizando fungicidas multisitios, podemos lograr una estabilidad en la eficacia del control sobre la base de algunos objetivos, ensayos a campo que hicimos, observando campos comerciales y viendo situaciones específicas en nuestro país. Podríamos sugerir algunos tratamientos para controlar la roya asiática, la mancha anillada o el tizón de la hoja. Y hablando de la roya asiática, por ejemplo, tenemos más opciones de un buen fungicida para controlar la enfermedad. Por ejemplo, podemos utilizar una mezcla de estrobirulinas con productos multisitio, podemos usar fungicidas con carboxamidas, con productos multisitio. También podemos usar triazoles como proteoconazol o tebuconazol, junto con productos multisitio para controlar la roya asiática, y recientemente también se empezaron a utilizar morfolines con productos multisitio. Podemos ver entonces que hay muchas posibilidades para controlar la roya asiática en Brasil a pesar de la resistencia, pero necesitamos productos multisitio en la fórmula o en el tanque. Cuando hablamos de la mancha anillada, podemos ver que hay algunas opciones para manejar esta enfermedad correctamente. Por ejemplo, tenemos el proteoconazol más mancozeb
o proteconazol más clorotalonil. Dos opciones para manejar esta enfermedad importante para la soja, pero también para el algodón. Y si hablamos del tizón de la hoja causado por la cercospora, podemos ver clorotalonil como producto multisitio en las tres opciones, más difenoconazol o proteoconazol, dos triazoles que siguen logrando buen control de la enfermedad, y algunos carboxamidas como fluxaparoxida o bixafen. Y aquí pueden ver abajo en esta tabla, o a la derecha de esta tabla, que ya no tenemos estrobilurinas. Quizás puedan lograr un buen control las estrobilurinas en algunos estados, pero en otros estados el nivel de resistencia es muy alto y ya no es una opción segura. Y como comentarios finales quisiera decir que la resistencia no se puede evitar, pero se puede manejar. Y una de las mejores formas de hacerlo es incluir fungicidas multicidio en los programas de fumigación. Los productos multisitios son muy importantes ahora y seguirán siendo en el futuro, porque incluso cuando aparezca nuevo fungicida en el producto, deberemos protegerlo para que no se desarrolle resistencia. La pérdida de control en eficacia que vimos debido a la resistencia, podemos compensar esta pérdida de control con otras estrategias de control, diferentes estrategias de control. Podemos entonces mejorar el control de la enfermedad utilizando cultivares con mayor resistencia genética a la enfermedad. Podemos mejorar los programas de fumigación empezando con aplicaciones tempranas, utilizando intervalos de fumigación adecuados y, por supuesto, utilizando una mejor tecnología de fumigación. En este momento quiero decirles muchas gracias, especialmente a todos ustedes, a los que están conectados a esta sesión, y también a los organizadores de la reunión de APRESID, al Congreso de APRESID. Muchas gracias, ha sido un placer. Mute. Dijeron hablar en inglés un caso. Sorry, I had it in silence. Many thanks, Neil. Muchas gracias, Neil y Carlos, por sus presentaciones. Hablando de resistencia, los fungicidas y de enfermedades que desarrollan resistencia. ¿Creen ustedes que en el futuro cercano quizás dependamos cada vez más de ciertos abordajes para controlar las enfermedades? ¿O quizás usemos otro abordaje? Creo que sí. Y espero que sea así, pero en general los productores buscan variedades de alto rinde a pesar de su susceptibilidad a ciertas enfermedades. Eso pasa en Brasil. Yo he visto a productores que buscan variedades con alto rinde en lugar de buscar variedades resistentes. Y por eso el control de las enfermedades lo hacemos con fungicidas. Tenemos cierta resistencia en variedades que ahora son resistentes a la roya. Esto nos permitió reducir la cantidad de fumigaciones para prevenir la roya, pero todavía no podemos lograr buenas variedades con resistencia a la mancha de la hoja. Estoy de acuerdo con Carlos y creo que es una estrategia de largo plazo. Para esto debemos tener mejores variedades para que puedan elegir los productores. Hay una expresión en el Reino Unido que dice, el rinde manda, el rinde es rey. Y los productores buscan rinde, así que nosotros estamos de subrayar la importancia de lograr variedades con mejor resistencia y de usarlas. En el Reino Unido y en los Estados Unidos se firmó la directiva de producción sostenible, donde se habla de utilizar los fungicidas solo cuando es necesario. Entonces, el gobierno debe promover el uso de mejores variedades más resistentes a las enfermedades.
Gracias por sus respuestas. Neil, tenemos algunas preguntas para usted sobre la cebada. ¿En qué medida cree usted que son las estrategias para evitar el desarrollo de resistencias? ¿Son efectivas esas medidas? En Argentina tenemos un 80% con solo una variedad de cebada. Es la que más se cultiva y una variedad que se cultiva en un 80%. El desarrollo de resistencia, ¿cree que se producirá un desarrollo de resistencia pronto en el futuro? Sí, ustedes están ejerciendo presión de desarrollo si utilizan una variedad muy susceptible. En Escocia tenemos algo similar. Allí tenemos mucha cebada de primavera para hacer whisky y cerveza. Y una variedad es la que domina el mercado con un 50 o 60% de todo el mercado. Y no hay resistencia. Y de repente empezamos a ver resistencia y se están usando fungicidas. Esto tiene que ver con la respuesta anterior. Estamos ejerciendo demasiada presión sobre el fungicida y no hay nada para ayudar al fungicida si seguimos cultivando una variedad susceptible. Gracias. ¿Cuál fue el costo financiero para los productores de cebada cuando tuvieron esos problemas de resistencia? La pérdida de rindes, bueno, en el caso de Ramulari hablamos de 1 tonelada por hectárea, 170 libras es lo que cuesta la tonelada. Entonces, los rindes de cebada de primavera son de 6 o 7 toneladas por hectárea, así que se perdió un tercio del cultivo. Gracias. How important Esta pregunta es para Carlos. ¿Qué importancia tiene la calidad de la aplicación del fungicida y la generación de resistencia? Nosotros tenemos dos problemas cuando una pulverización o una aplicación no es correcta. Hablando de sojas, la canopia de la planta se hace muy apretada, muy cerrada. Después de estar algunas semanas en el campo, es decir, cuando empieza a crecer la soja, la canopia es muy densa, muy espesa. La aplicación hay que hacerla antes, 2 o 3 aplicaciones. Y se hace cuando la canopia está así densa. Queda el último porcentaje del fungicida en la parte de abajo de la canopía y la mayor parte en la parte de arriba. Lo que se hace entonces, lo que está ocurriendo es que es una sobredosis en la parte de arriba y muy poco fungicida en la parte de abajo. Para algunos modos de acción, una baja cantidad de fungicida aumenta la resistencia y en algunos casos se dice que la resistencia se aumenta con grandes cantidades de fungicida. O sea, tenemos dos problemas. Un problema en la parte de arriba de la planta y en la parte de abajo. Yo creo que tenemos que mejorar la tecnología de aplicación para poder tener un mejor control, una mejor distribución de fungicida en el sitio de acción y para poder manejar los volúmenes también. Es decir, que tenemos un doble problema en muchos sentidos, también cuando hay un mal riego. Para los dos, ¿qué tipo de patógeno o enfermedad tiene mayor tendencia a desarrollar multiresistencia o qué grupo? Usted empiece, Neil. Principalmente hablamos de las enfermedades donde el patógeno desarrolla muchas generaciones en una sola campaña. Allí hay mayor probabilidad de producir mutaciones. Entonces, todo agente que tenga un ciclo de vida policíclico tiene mayor probabilidad de desarrollar mutaciones multiresistentes. Y Carlos mencionó el ejemplo excelente del Traito cinerea con múltiples generaciones. Y ese es el problema que enfrentaríamos en ese caso. Entonces, si es un patógeno monociclo,
con un ciclo de desarrollo lento es mucho más fácil de controlar y es menos probable que produzca resistencias, mutaciones resistentes. Cuando hablamos del caso de resistencia que tenemos en Brasil, vimos resistencia de ciertos hongos, de diferentes tipos de hongos. En el caso de la soja, tenemos un hongo, por ejemplo la cercóspora, que también son hongos. Entonces, yo creo que todos los tipos de hongos pueden desarrollar resistencia. Los hongos desarrollan resistencia a los fungicidas, pero hemos visto un mayor aumento de resistencia en los casos de cercóspora porque el hongo es dispersado por el viento, así que el hongo puede recorrer grandes distancias. En ese caso, vemos niveles de resistencia altos y parecidos en todo el país. En el caso de otros hongos, porque tienen un proceso de dispersión diferente, en algunos lugares hay altos niveles de resistencia y en otras partes del país todavía logramos un buen control con los productos que tenemos. Neil, Gracias. Neil, me están preguntando, en Europa, ¿no renovaron la aprobación de clorotalonil? En América tenemos este principio activo. ¿Hay alguna posibilidad de alternativas que sean más compatibles con el medio ambiente y con la vida humana? Hablando de clorotalonil. La clorotalonil perdió su aprobación en la Unión Europea porque se acumulaba en organismos acuáticos. Se habló mucho en Latinoamérica de que el clorotalonil afectaba a las abejas también. En Europa todavía tenemos Flopet, que es otro multisitio, y Mancozeb. Hay inquietud entre los fitopatólogos y los quienes se dedican a la protección de cultivo y en la Unión Europea de que también se prohíba este multisitio también. Carlos describió el modo de acción, por lo tanto hay efectos múltiples en distintos organismos, no solo los organismos blancos, como el lobby ambiental en Europa es muy fuerte. La intención es prohibir estos fungicidas, así que es bastante probable que en el futuro los perdamos también. Carlos mencionó en tu presentación, son fungicidas a base de cobre. Digamos, la actitud del Reino Unido es distinta de la que es en realidad el gobierno escocés, pero yo creo que en realidad todos los multisitios van a ser perdidos, van a ser prohibidos. Estamos esperando a ver qué pasa. Carlos, tengo dos preguntas acerca de la roya asiática. Las preguntas son las siguientes. ¿Es posible que algunas cepas lleguen a la Argentina provenientes desde Brasil? Y la segunda pregunta es, ¿evaluaron ustedes el efecto de Fortarium o sí para el control de la cercóspora y de la roya asiática? Okay, the first part of the question. Primera parte de la pregunta, en cuanto a la posibilidad de que los mutantes resistentes de roya asiática pasen de Brasil a Argentina, bueno, es posible porque hemos visto que el hongo puede ir hacia todos lados y es posible. Pero yo creo que en realidad hay inóculos mucho más locales para luchar contra este hongo.
en realidad esta epidemia quizás empiece a presentarse tarde en la campaña. Entonces los mutantes, aunque sean resistentes, no van a tener tiempo de causar una resistencia porque aparecieron tarde. No van a poder producir pérdidas en el rinde. No escuché la segunda parte de la pregunta con respecto a... ¿La podés repetir el nombre del compuesto? Es potasio, fosfato de potasio. Es un tipo de fosfato de potasio. Hemos utilizado algunos compuestos que producen resistencia en los cultivos. A veces los resultados son buenos, a veces son casi cero. Así que no podemos confiar en estos productos para nuestras pulverizaciones, pero hemos visto buenos resultados combinando estos agentes. Por ejemplo, tenemos un plan de fungicidas, pero de la resistencia no utilizamos también algunos productos multisitio. Entonces, algunas personas dicen que podemos reemplazar los productos multisitio utilizando fosfitos porque hay resistencia, pero los resultados no son los mismos, especialmente con una epidemia muy severa. Entonces, la mejor manera de lograr buenos resultados es combinar los productos multisitio con esos compuestos para enfrentar la resistencia, especialmente la primera parte del programa de pulverización. Entonces, tienen cierto potencial, pero no reemplazan a los fungicidas. No pueden reemplazar los fungicidas multisitios, sino que hay que combinar los fosfitos con estos productos multisitio. And a question about Cercospora. Una pregunta sobre Cercospora. Para vos, Carlos, ¿cuál es el efecto de los inhibidores de succinato de hidrogenasa para la cercóspora? Y se han publicado informes sobre la resistencia de la cercóspora en revistas científicas. Tenemos un muy buen control. Algunos de ellos están en riesgo específicos, pero hay muchos multisitios muy buenos para el control de la especie de la cercóspora. Pero en Brasil, la cercóspora es un problema al final de la campaña. Nosotros hemos utilizado estos inhibidores de succinato hidrogenasa con 2 dosis por campaña. En particular, los productores y los investigadores preferimos utilizar estos inhibidores de succinato de hidrogenasa al principio de la campaña, por ejemplo, para la mancha de la hoja, en lugar de dejarlo para el final de la campaña para controlar cercóspora. En general, utilizamos mezclas de estrobilurinas, pero hoy, por el tema de estación, estamos cambiando los productos que combinamos. En lugar de utilizar mancozeb, utilizamos clorotalonil o diflenoconazol a veces, también para poder ofrecer un buen control. Tenemos una mezcla con estribulina para lograr un mejor control de cercóspora. Los inhibidores de succinato de hidrogenasa son más útiles para nosotros en la primera parte de la campaña para prevenir la roya. Gracias. La última pregunta para usted, Neil. ¿Cuál es su visión con respecto al uso de mancozeb solo o en mezclas con otros fungicidas? ¿Es una buena estrategia para evitar la resistencia? Como dijimos, siempre hablamos de considerar los productos multisitios en un programa de pulverización para proteger el modo de acción de los productos de sitio único. Este producto por ahora solo se ha aprobado para trigo, no para cebada, el mancozeb. A ese me refiero. También tenemos otro, Folpet, un producto multisitio que es un reemplazo un poco mejor para usar al principio del programa, para usar junto con los fungicidas de sitio único. Mancozeb es más efectivo para controlar
cierto tizón en el trigo. Entonces, Mancozeb se usa más adelante cuando ya hay resistencia. Entonces, le pedimos a los productores que utilicen Mancozeb, pero por el momento solo en trigo. La empresa analizó, uno de los fabricantes pidió una aprobación para cebada, pero los resultados de los estudios no fueron muy prometedores, así que todavía no se avanzó. Por eso no se avanzó en ese sentido. Muchas gracias, Carlos y Neil, por sus presentaciones. También queremos agradecer a nuestra audiencia y si quieren agregar algún comentario final, les damos la palabra. Quería agradecerles a todos ustedes. Ha sido un placer conocer a muchos de ustedes. Es un placer para mí conocerte a vos, Neil, y poder conectarme con todos ustedes esta tarde para darles información sobre este tema tan importante. Yo quisiera organizar a los organizadores por esta amable invitación y a Cintia a ayudarnos a organizar todo. Es un placer para mí conocerlos a todos y hablar de este tema tan interesante para nosotros. Espero que el resto de la conferencia siga procediendo bien, que les salga bien todo.